Hoy hemos tenido muchos problemas técnicos, pero seguimos estando aquí. Así que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro Coffee Break. Hoy vamos a tener esta reunión del Foro Permanente de Aguas Binacionales y como siempre queremos darles las gracias a nuestros sponsors. Arizona Water Research Center, California Institute of Water Resources, North America Development Bank, Texas Water Resources Institute y Texas Commission of Environmental Quality, todos nuestros voluntarios que están aquí ayudándonos a que estos eventos sigan adelante. Muchas gracias también a los oradores que están aquí hoy con nosotros y van a hablar de los mitos. Y queremos que esta sesión sea más interactiva que lo que ocurre normalmente en nuestros coffee breaks. Por lo tanto, si tienen una idea o quieren hacer un comentario, entonces escriban un comentario en el chat o levanten directamente la mano y vamos a intentar darles la palabra. Vamos a intentar que esta sesión sea más interactiva para así poder hablar de más cosas. No solo vamos a hablar de un par de mitos. Creemos que la discusión merece la pena porque es muy importante que hablemos sobre los hechos y las leyendas, los mitos. Gracias, Gaby, por pasar la diapositiva. No sé si Jeff está aquí con nosotros, pero bueno, él nos envió un mito y podremos mencionarlo cuando él venga. Entonces vamos a empezar presentándolo. Jeff Bennett es un hidrólogo de restauración de hábitat de la American Bird Conservancy. También es muy activo en el foro. Es licenciado en Ciencias de la Tierra por la Universidad Estatal de Sul Ross y tiene un máster en Geología por el norte de Arizona. Pasó 15 años como científico físico e hidrólogo en el Parque Nacional de Big Bend, donde coordinó proyectos binacionales de ciencia y restauración fluvial. Además, es muy activo en los temas binacionales, sobre todo en materia de aguas. Forma parte del equipo de expertos científicos para el establecimiento de caudales ambientales para el Río Grande y el grupo de planificación hidrológica del lejano oeste de Texas. Actualmente trabaja como especialista en conservación para la Río Grande Joint Venture. Después tenemos a Juan Huerta. Es el director general de Juan M. Huerta Inc. de Sarasota, Florida. El doctor Huerta es doctor en Ingeniería de Sistemas y Control por la Universidad Estatal de Cleveland. Tiene experiencia en el estudio de la dinámica de sistemas económicos, sociales, políticos y medioambientales integrados y ha sido pionero en el diseño de políticas sostenibles para ecosistemas, poblaciones y recursos naturales. Ha sido consultor de varias instituciones, entre ellas el Estado Mayor Conjunto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la UNESCO, la Comisión Nacional del Agua de México con Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua de México y otras instituciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también a Paul Tashan. Disculpa, Paul, si no he pronunciado bien tu apellido. Es hidrólogo en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Ha trabajado allí desde 1991. Tiene más de 26 años de experiencia profesional en Nuevo México. La experiencia de Paul incluye la gestión del agua y la protección del agua para la vida silvestre, la Ley de Aguas de Nuevo México, el monitoreo del agua, el hábitat acuático y la restauración de ríos. Fue fundador y coordinador del Grupo de Hidrología del Bosque, un grupo de reflexión interinstitucional que asimila y sintetiza información relativa a la restauración física del Río Grande Medio Nuevo México. Muchas gracias, Paul. También tenemos con nosotros a Colin McDonald's, que es analista político de la Fundación del Agua de Texas. Anteriormente trabajó para el Interventor de Cuentas Públicas de Texas en asuntos relacionados con especies en peligro de extinción, coordinando la investigación financiada por el Estado con las necesidades de las partes interesadas. Antes fue reportero de prensa centrado en temas de medio ambiente y agua, especialmente en el Río Grande,
y el acuífero Edwards. Es licenciado en periodismo medioambiental por la Western Washington University. Muchas gracias también. Y con esto vamos a empezar. Bueno, voy a leer el mito que nos envió y voy a esperar a que se conecte para así poder hablar de este mito. Si alguien quiere hablar sobre esto, pues podéis levantar la mano directamente. Y por favor, eh, hácenos saber quién levanta la mano. La gestión de la vegetación puede producir agua nueva. La gestión de la vegetación de riberas se justifica a menudo en términos de ahorro de agua, pero no conozco ningún estudio que demuestre que sea cierto. Se intentó 2 veces en el PECOS y no llegó agua adicional a ningún medidor de caudal. Los ganaderos del oeste de Texas utilizan este mito para justificar la tala de bosques ribereños enteros. Este es un mito. Nos han dado hechos, quizás hay o no hay. Si alguien tiene comentarios relacionados con este mito, podéis levantar la mano. O si no, pues hablaremos sobre ello en la discusión posterior. Y mientras tanto, Gaby, vamos a pasar con el doctor Huerta. Entonces, doctor Huerta tiene la palabra para comentarnos su mito. Sí, muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por haberme invitado. Y muchas gracias por haber organizado esta presentación sobre mitos. Cuando empecé a pensar sobre el tema que quería compartir con vosotros hoy, se me ocurrió la idea de, bueno, si quiero conseguir agua, puedo obtenerla. En las instrucciones podía que teníamos que responder sí o no. Y esto fue todavía más interesante porque la afirmación de si quiero agua puedo conseguirla. Esto nos muestra que existe una interacción entre las personas que están pidiendo este agua. Normalmente se trata de desarrolladores de las tierras, de empresas y en este caso necesitan grandes cantidades de agua para desarrollar proyectos de gran tamaño. Entonces, después de esto, leí lo que era un mito. Un mito es una idea que se cree porque se ha compartido en numerosas ocasiones. Y yo creo que muchas veces esta idea que he compartido es una idea que puede ser positiva. Es decir, cuando tenemos un gran proyecto, podemos preguntarle a alguien y nos va a decir directamente, sí, no se preocupe, si quiere agua, tendrá el agua aquí. Y en otros lugares, como en Nuevo México, si usted va y hace la misma pregunta, la persona a la que se lo pregunta quizás no le da la misma respuesta. Y esto es debido a que hay lugares en los que la sequía o la situación de agua hace que no le puedas prometer a nadie que efectivamente tendrá agua. Además, en la diapositiva que envié, añadí 2 ciudades. La primera, la Ciudad de México, que tiene una gran cantidad de personas. Y se ha convertido en uh, en este negocio de ¿puedo conseguir agua o no? Y la otra ciudad otra ciudad que creo que es el mismo ejemplo es St. George en Utah.
Esta es una ciudad que representa una gran cantidad de asentamientos humanos. Esta ciudad se encuentra en el desierto, la ciudad de San George. Y lo cierto es que las personas que viven allí no tienen el agua suficiente para llevar a cabo todo el desarrollo de construcciones que en ocasiones se realizan. Tienen una reserva de agua muy limitada y ahora están pensando en utilizar un acuífero. Yo trabajo con metros cúbicos y ellos están hablando sobre 14,6 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto no es una gran cantidad, pero para ellos ya sería suficiente. Por lo tanto, yo creo que esta pregunta tiene que plantearse de otra forma, es decir, ¿quiénes son los participantes de esta conversación? Y por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la localización geográfica. Todos los lugares que van a desarrollarse o sobre desarrollarse, como ocurre en la Ciudad de México, que como hemos dicho ya tiene una gran cantidad de habitantes. Entonces, bueno, yo puedo dar esta respuesta o tener un diálogo con cualquier persona que quiera hacer un comentario sobre por qué yo he elegido este mito. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que añadir, algún complemento? Veo, Saúl, en los proyectos largos no es normal pensar que el agua se puede obtener de forma cierta, pero ¿a qué coste saldría esto? ¿A qué coste económico, social y el medio ambiente? Podría preguntarse esos costes, obviamente. El coste medioambiental es sin duda bastante claro. El agua que ya existe normalmente es agua subterránea contaminada. Contiene minerales que normalmente se suelen utilizar para el consumo humano. Esa agua va a ser muy cara. En algunas zonas, que no me gustaría mencionar expresamente, por ejemplo, por ejemplo, esas aguas están, por ejemplo, en el centro de México, hay alrededor de 1.000 metros de máquinas que sacan toda esa agua afuera. Además de ese coste, tenemos que también ver el volumen que vamos a conseguir para, para poder también sacar toda esa agua y durante cuánto tiempo. Son aspectos que muy pocos hidrólogos tienen en cuenta. ¿Cuánto tiempo se puede estimar? ¿Cuánto tiempo se puede estimar que una área pueda sobrevivir a esa extracción? Muchísimas gracias. Si no hay ningún otro comentario, podemos seguir. Sigamos con el siguiente mito.
Paul, ¿quieres tomar la palabra? Sí, me gustaría compartir mi pantalla si pudiese. ¿Pueden ver? ¿Pueden verla? Perfecto. Hola a todos, me llamo Paul Tash. Soy el director de esta organización de conservación. Mi pregunta es, ¿un bosque de galería emergente consume más agua que las condiciones que hemos mencionado anteriormente? Parte del Río Grande o Bravo del que estoy hablando hoy está en Nuevo México. El canal del río se ha modificado en los años 50 para diversos usos. Y en del 2005 a 2010 se modificó el caudal del río. Esto es como se puede ver el río hoy en día. Desde 2010 se ha reducido el caudal. Pero lo que más sorprende es la vegetación. Se ha modificado totalmente. Tenemos todo tipo de vegetación, como ven, cada vez más extenso alrededor del río. Ahora en México se le llama el Rito Grande. Y esto es como se puede ver hoy en día el hábitat en 2019. Han surgido diversas preocupaciones sobre la gestión del riego. Muchas personas que gestionan el agua y el riego necesitan extraer el agua para segar, los bosques jóvenes para reducir así el consumo del agua. Se sugiere que se reduzca el consumo de agua hasta un 20%. Son datos que hemos extraído de ciertos informes, como pueden ver aquí, y se ha calculado con las aguas abiertas y se ha expresado en hectáreas, en acres. El flujo del agua se debería tener en cuenta. La vegetación de galería también puede llevar a que ciertas vegetaciones y animales estén invadiendo estos ambientes. Y por eso necesitamos un mayor compromiso y mayores recursos financieros. Por eso necesitamos utilizar el OpenET y datos. Y, por ejemplo, tenemos datos del OpenET del 2000 a 2005. Y utilizando todos estos datos se puede mejorar y cuantificar la eficiencia y los lugares donde necesitamos arreglar todas estas zonas. Por último, el Río Grande ha vivido un largo periodo de sequía. Por lo tanto, toda esta situación se empeora cuando hay sequías, como decía. Por eso necesitamos crear programas donde se tenga en cuenta el Río Grande en Ciudad de México o en el centro de México. Muchísimas gracias. Increíble. Sí, se ve que se está protegiendo a sí mismo el río. Tengo un montón de comentarios, pero me gustaría que el público pudiese participar.
¿Alguien tiene algún comentario, alguna observación? Pueden levantar la mano. No tengan vergüenza. ¿Sí? ¿Pregunta? Ah, ¿tiene el micrófono apagado? A ver si puedo arreglarlo. Vale, lo voy a hacer por usted. Vale, sí, tiene la palabra. Podemos oírle. Sí, mi pregunta para Paul es, ¿han desarrollado algún programa piloto en alguna parte del río para que no todos los gastos vayan para limpiar la vegetación en el río? ¿O algún lugar donde se pueda tomar ciertas medidas? Porque me imagino que el caudal del río también varía cada año. Por lo tanto, hay ciertas variables que se deberían tener en cuenta. Por lo tanto, me pregunto cuál sería la mejor política o programa o me gustaría saber si hay algún programa piloto. Sí, muchas gracias. Creo que este modelo que estamos desarrollando es un modelo hidrológico. Tenemos ciertos programas ya, pero otra parte muy interesante es que las especies endémicas han florecido y además no estamos diciendo que tenemos que acabar con la vegetación, sino que queremos gestionarlo y por lo tanto estamos ya haciendo ciertos esfuerzos en cuanto a esto. Pero no tenemos ningún estudio piloto que esté teniendo lugar ahora. Otra pregunta. En la primera diapositiva me preguntaba cuál será el futuro del río en esta sección si la comparamos con algunos años antes, sobre todo sobre todo si la vegetación sigue creciendo. Sí, debemos tener en cuenta ese factor. Creemos que está llegando a un equilibrio y en cuanto a las inundaciones, se está convirtiendo a veces en un río más pequeño. Y por eso los problemas sobre las inundaciones lo estamos también teniendo en cuenta, pero tenemos que hacer una limpieza de vegetación de forma selectiva. Y es por eso que tenemos que hacer una operación muy grande. Muchas gracias. Colin tiene otra pregunta. Sí. Hablaste al final del problema de las inundaciones, porque el progreso natural será que el río seguirá tomando su caudal. No os puedo oír bien a Colin, pero creo que los otros sí. Sí, yo puedo oírlo bien. Paul, ¿tienes el audio silenciado? ¿Estás en inglés? Si no hay ningún otro comentario sobre este mito, Colin, tienes la palabra. Gaby, ¿quieres compartir la diapositiva? Tienes la palabra, Colin.
Fuera de los parques nacionales, se supone que el Río Grande, Río Bravo, no es lo bastante bonito y demasiado peligroso para recorrerlo con fines recreativos. Sí, puedo compartir mi presentación. Y a mí me gustaría cuestionar este mito, que es un mal lugar para fines recreativos. Como hombre blanco, sé que hay diferentes definiciones de seguridad, pero el Río Grande, el Río Bravo, no es nada diferente que cualquier otro río. ¿Podemos darle? Sí. ¿Es seguro? Sí. En 2018, Tenny, Ostrem y Claire caminaron por todo ese río sin ningún problema. Siguieron navegando hasta Boca Chica. Estas personas en 1977 también lo viajaron entero. Yo fui de Stony Pass hasta Bota Chica en 2014 a 2015 y en ese viaje un argumento que indica que el río es un buen lugar para viajar son todas las personas que yo conocí. Aquí tenemos una familia que tiene un rancho en Candelaria. Aquí tenemos a Pablo Raster y era un manager y él trabaja en el río todos los días. Aquí tenemos a Lina González y su padre Javier, que ellos van a pescar al río todos los fines de semana. Aquí tenemos a Antonio, Andrea Pacunia. Aquí nos estaba hablando sobre todas las inundaciones que ocurrieron, eran efectivamente peligrosas, pero él pasa mucho tiempo en el río. Aquí tenemos a Tony Casaneira, es una de las personas que trabaja en las barbacoas. Y él lleva a cabo un proceso de 4 años para llevar con su carne y él nunca ha tenido problemas en el río. Aquí tenemos a esta mujer. Ella ha tenido problemas con personas que quizás cruzaban o entraban en su propiedad, pero nunca tuvo un problema de seguridad. Tenemos a Philip aquí, que también vive a lo largo del río, nunca tuvo problema. Aquí tenemos a Paul Keiren, es un abogado y aquí está, por ejemplo, veis, remando. Y este es el Río Grande, es el valle, es un gran lugar para remar, vaya. Aquí tenemos a Fellow Brand, es muy conocido en el valle y pasa mucho tiempo en el río. Él ha tenido algunos problemas con personas que han tenido que han dañado el equipamiento, pero bueno, esto no está relacionado verdaderamente con un problema de seguridad. Quizás aquí tenemos a Francisco Asquiera, que trabajó para la comisión y vive cerca del río y además trabaja en el río todo el rato y él no tiene ningún problema con estar en el río durante todo el día. Aquí tenemos a Ramón Ramírez, que trabaja con Delta Gate Delegation System y él se ocupa del tema de estos conductos que están en el río. Obviamente hay problemas, hay, pero yo creo que esto no es único, una característica única del Río Grande o del Río Bravo. Además, aquí tenemos esta foto que nos muestra cómo estas cañas están ocupando grandes partes del río. Bueno, esto la verdad es que no es una real amenaza. Después tenemos a estas personas y ellos están en este barco la mayor parte del tiempo. Ellos están en todos los sitios.
Y lo que es interesante es que efectivamente hay problemas con la frontera y yo nunca diría que esto sea una desventaja al ser migrante. Pero lo cierto es que los migrantes tienen que enfrentar las mismas amenazas que cuando intentan pues cruzar por otro lugar. Pero se trata de un problema relacionado con el tiempo, no un problema relacionado con la seguridad. Y bueno, mi último argumento es que yo llevé a todas estas personas a remar por el río y la verdad que pasamos un muy buen momento, nos lo pasamos muy bien. Es cierto que pudo hacer frío, pero esto es algo único del río y esta es toda mi presentación. Muchas gracias, Colin. Han sido unas fotografías muy bonitas y tenemos algunos mensajes en el chat relacionados con los temas de la seguridad del río. Tenemos un mensaje en español, entonces yo lo voy a leer en español. Espero que para las intérpretes estén bien. ¿Cambio el canal? Sí, creo que tengo que cambiar el Just canal. change it. Un momento, voy a cambiar el canal de la interpretación. Sí, tendrías que cambiarlo. Muy interesante el mito de Colin. En mi experiencia, quizás por la cultura en comunidades rurales de México, como Boquillas, San Vicente y otras un poco más lejos del río, tienen miedo y esto tiene que ver con el conocimiento de comportamiento anual de crecientes y temporadas secas. Para muchos de ellos no se trata de una atracción, el entrar al río, sino una necesidad. Leeré otra, esta también es en español, por lo tanto voy a abordarla de una vez antes de regresar al canal en inglés. Hola, buenas tardes. El río es hermoso, pero acceder a él no es viable en la mayor parte de él. Del lado mexicano es restringido el acceso por la inseguridad y del borde americano es restringido por la patrulla fronteriza o agencias de seguridad. ¿Algún comentario sobre esto, Colin? Y voy al canal de inglés. ¿Tengo que responder ahora? Sí, adelante, puedes responder. Sí, yo creo que las percepciones que existen sobre el río, lo que ha dicho, relacionado con lo que ha dicho Javier, sí, efectivamente, creo que desde las dos partes se ve el río como algo que supone riesgos. Y desde hace mucho tiempo el río no ha sido considerado como algo para llevar a cabo actividades recreativas. Podemos ver esto en los diferentes lados del río. Y quizás yo creo que la seguridad es un elemento que no es racional, porque es un elemento muy emocional, pero efectivamente teniendo en cuenta las dos partes del río, yo creo que las percepciones en cuanto al río son muy diversas. Y el mito de que el río es peligroso es efectivamente un mito. Y después, sí, yo creo que una gran parte de esto es que muchas de las comunidades no crean que el río sea un beneficio. Sí, lo cierto es que el río se tiene que enfrentar a muchos problemas al mismo tiempo. Pero bueno, muchas gracias, Colin, por tus respuestas. Tenemos otro mito que nos envió Bill, pero no ha podido venir, nos lo envió por email, entonces yo creo que podemos compartirlo. En la cuenca del Río Grande, bajo el riesgo por inundación, ¿puede considerarse la recarga de aguas subterráneas todo el agua aplicada que se filtra por debajo de la zona radicular del cultivo?
Y yo sé que Alfonso le he visto ahí, entonces yo estoy segura de que usted querrá hacer algún comentario sobre esto. Muchas gracias, Alfonso, porque necesitaba un poco de ayuda. R- Bueno, todos queremos escuchar su opinión. La respuesta a este mito es no, y aquí tenemos la explicación, se la voy a leer. En primer lugar, la fuente del agua del riego es importante. Si procede de aguas superficiales, sí. Lixivación del agua más allá de la zona radicular podría considerarse recarga si llega a las aguas subterráneas, ya que el agua representa agua nueva para el sistema de aguas subterráneas. Pero si el agua de riego se bombea desde aguas subterráneas, debería considerarse flujo de retorno, ya que es agua que se bombeó originalmente desde las aguas subterráneas y solo se devuelve lo que no se utiliza. Así pues, el riego por inundación con aguas superficiales es eficiente, pero no lo es cuando se utilizan aguas subterráneas. El riego por goteo sería más eficiente cuando la fuente son las aguas subterráneas. En segundo lugar, la transmisión del agua que se filtra desde la zona radicular hasta las aguas subterráneas no es perfecta. Existe la posibilidad de que se produzcan flujos laterales antes de llegar a las aguas subterráneas y quizás transpiración por parte de plantas no objetivo. Estas pérdidas se consideran normalmente relativamente pequeñas, pero podrían ser significativas. Aquí nos han explicado muy bien el concepto. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros y si te parece bien, me gustaría conocer la opinión que tú tienes relativa a este tema. Bueno, lo siento por haberte mencionado. Tengo una respuesta muy breve. Sí, se puede considerar como una recarga de agua. No creo que tengamos tiempo para hablar sobre la dinámica, sobre, sobre todos estos temas que son técnicos. La pregunta es muy buena y la respuesta también. Yo diría que sí, pero esto hace que tengamos que pensar un poco más allá, debido a lo que se dice después. Agua nueva, y no estamos hablando de agua nueva, se trata del mismo agua que al final se ha bombeado de las aguas subterráneas. Y al final del día, tanto el agua superficial como las aguas subterráneas acaba siendo el mismo agua. Entonces yo diría que sí. Se dice que el riego por goteo es más eficiente. Esta es una de lo que se dice en la respuesta. Y la transmisión del agua que se filtra desde la zona radicular no es perfecta. Esto es efectivamente cierto porque hay problemas. La presión también desempeña o es un factor, la impermeabilidad del suelo. Bueno, hay muchos factores. No quiero meterme demasiado en detalles. Entonces, la respuesta sería sí. Entonces, aquí tú lo que estás haciendo es desafiar el mito. Bueno, yo estoy respondiendo a la pregunta que me has planteado, Rosario, únicamente. Entonces, si la pregunta es, ¿puede puede considerarse recarga de aguas subterráneas todo el agua aplicada que se filtra por debajo de zona radicular del cultivo? Tu respuesta es sí. Sí, ¿vale? También podría ser, bueno, depende, pero en principio sí. Lo que ocurre en otros países es que se toman muy en serio el riego por inundación. Por ejemplo, tenemos Israel o en otros países semiáridos. Y al final del día, este agua se considera agua renovable porque esta vuelve a las aguas subterráneas. Pero este agua no siempre vuelve a las aguas subterráneas, como se explica en la respuesta. Esta en ocasiones no se transfiere y a veces se evapora. Esto depende de cuán grande es la zona saturada. Yo no soy el único experto aquí. Yo diría que sí. Vale, vale, vale.
Rosario, ¿puedo hacer un comentario yo? Sí, adelante. Yo estoy en parte de acuerdo con Alfonso. Y lo que hemos visto en el área, y lo que hemos visto en el área, en una área en concreto, es que se captura mucha agua nueva. Y después este agua se vuelve a capturar por otras prácticas. Entonces, el 30% se reutiliza en estas áreas. Esto es lo que ocurre. Y el mito de relacionado con el riego por inundación, que yo he creído en este mito durante muchos años, y dice que el riego por inundación puede ser efectivo, pero este también puede tener un impacto en los suelos si lo comparamos por el riego por goteo. Se considera como agua reutilizada. Entonces, en este contexto, no se debería de considerar como agua nueva, sino como agua reutilizada. Muchas gracias por la explicación. Nos ayuda mucho porque en realidad a veces la respuesta no es directa. Depende de muchos factores y hay que analizarlo más profundamente porque nunca se sabe. Pero ha sido un muy buen debate. Hay otra pregunta aquí de Colin y de Carmen. ¿La recarga cuenta si contiene sal, pesticidas o fertilizantes que hace que esa agua subterránea sea menos utilizable? ¿Quién quiere responder? Reducir las fuentes de sal, incluyendo, por ejemplo, el drenaje, fertilizantes, eh, la sal que se utiliza, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta, pero siempre se puede tratar. Por lo tanto, siempre se puede utilizar. Pero todos estos elementos son un gran problema y tenemos que enfrentarlo. Muchas gracias. ¿Había otro comentario de Carmen? Carmen, ¿quieres encender el micro y decirlo en persona? Sí, gracias. Bueno, mi comentario al respecto al mito del recarga, creo que pues es un poco complicado comentar cuándo sí es recarga y cuándo no es recarga, dado que para definir que sí es recarga se debe tener un poco de indicadores de que el viaje desde superficie venga de donde venga la fuente, llámese de riego o otras fuentes como escurrimientos, pudieran llegar a la zona saturada para considerarse recarga. Entonces, yo soy como muy escéptica para decidir cuándo sí es mito de que decir que no o cuándo es decir que sí. Tendríamos que tener más mecanismos para ese sentido y ese es mi comentario. Muchas gracias, Carmen. Sí, de hecho depende, como todo. ¿Hay alguien más que quiera compartir algún mito del que no hayamos hablado? Hemos tratado diferentes tipos de temas, pero no me importaría abordar cualquier otro. Pero no quiero empezar este debate justo ahora aquí, pero bueno. Jerry pregunta, ¿por qué la salinidad en el agua subterránea
está aumentando? También depende. Sí, lo que decíamos, se trata de una combinación de varios elementos. Por ejemplo, tratar la mitigación de las fuentes, el contenido de sal, algunos elementos minerales y también, por ejemplo, extraer las sales del propio agua. A veces hay una mezcla de aguas, puede ser las precipitaciones, el calcio. Es una mezcla de diferentes elementos de lo que se pone también que se utiliza también en los campos. Y hay un coste de operación, por supuesto, también. Muchas gracias. Sé que Sam quería también compartir otro, pero no pudo unirse. Y me gustaría saber su opinión, porque yo no tengo una respuesta. Y todo el mundo está hablando de ello desde este año. Es la potencial estagnación del mate cortés. Y se debe a diversos factores. Se ha vendido como el futuro de la disponibilidad del agua para el río Colorado. Son discusiones o debates que se están teniendo a nivel nacional. Y me gustaría saber lo que piensan sobre ello. Me gustaría saber su opinión realmente, porque en mi caso me parece que es una parte es mito y otra parte tiene una parte cierta. Pero la forma en la que se presenta en los debates parece que se presenta como la solución. Y California ya ha tenido su experiencia relacionada con esto, como México, Arizona, y hay ciertos intereses. Texas también ha tenido una experiencia bastante exitosa. Pero por eso me gustaría saber lo que piensan. ¿Es esta la solución? Parece como un examen. Me gustaría comentar. Y es que no hay nada sin que no tenga consecuencias. Podemos ver ejemplos de India. Hay un gran problema para acabar con todos los elementos de los cultivos, por también de la salinización que hay en las aguas subterráneas. Así que, como decía, no hay nada que no tenga consecuencias y por ello debemos buscar soluciones para la desalinización. Pero hay buenas noticias. Hay un profesor que está desarrollando ciertas muestras para la osmosis. Hay ciertos tipos de salinidades que crean la osmosis. Por lo tanto, tal vez podría ser ciertas soluciones viables, pero de nuevo tenemos que lidiar con ese aspecto. Y además, tenemos que lidiar con las tierras. Por ejemplo, con el uso de las tierras. Hay un gran uso de las tierras y del uso del agua. Y es eso lo que hace empeorar la calidad de nuestras aguas. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. George, ¿quieres unirte? Jeff. Sí, perdón por llegar tarde. Estaba en otra reunión, pero me encanta estar aquí hoy. Es un placer. No te podemos escuchar.
¿Estás en el audio inglés y hayas silenciado el idioma? No estoy en ninguna lengua. Como decía, es un placer estar aquí. Es para mí todo un placer. Para seguir con lo que estaba diciendo anteriormente mi colega, de que no hay nada que no tenga ninguna consecuencia, creo que además además de las concentraciones, estamos experimentando una ola de transición de los costes de las aguas baratas a aguas con un mayor coste. Es decir, aguas que están más procesadas. Podemos hacerlo, tenemos las tecnologías, tenemos la desalinización. También podemos deportar esa agua, pero que tampoco es tan sofisticada, pero tiene un coste bastante grande. Por tanto, hay diversas transiciones desde diversos sectores. Por ejemplo, la agricultura. En la agricultura no tiene sentido económico que el agua sea más cara. O, por ejemplo, los consumidores urbanos. Como hemos visto, el impacto en los consumidores con menos recursos en el paso. Se ha estado analizando el uso futuro de todos de estos proveedores. En su caso, importan el agua. Por tanto, tendremos agua, pero con un cierto coste. Los precios van a tener un gran impacto en ciertos sectores, sobre todo en los sectores más vulnerables, los consumidores con rentas bajas. Y por ello debemos pensar en este aspecto. Sí, podemos gestionar y tener el agua, pero ¿a qué precio? Sí, ¿quién va a pagar ese agua? Muchas gracias, Josh, por esos comentarios. Tengo otro. Voy a ver si hay algo en el chat. Sí, Carmen. Voy a compartir tu comentario. ¿Quieres decirlo también en la presentación? Considero que toda acción de incorporación de nuevas fuentes van a impactar de alguna manera. ¿Cuáles son los efectos? Ese es el reto que se debe prever. Porque hasta ahora son costos y efectos que no se han considerado. Costes como, por ejemplo, uso de las tierras y del medio ambiente. Y me gustaría añadir, si le parece bien, traer el agua desde fuera a largo plazo no será tan sostenible. Por ejemplo, si traemos el agua a Arizona y de California del mar y a California del Mar de Cortés del lado mexicano, ignora ciertos elementos. México también necesita agua. Segundo, no tiene en cuenta que no va a haber suficiente agua. Se basa en que si conseguimos el agua te estaremos bien, pero para mí me parece que eso es un mito, porque la cantidad de agua, lidiar con esa cantidad es un mito, porque nunca va a haber suficiente agua. Siempre vamos a necesitar más y más agua. Por tanto, traer el agua de fuera hace que seamos más vulnerables, en vez de lidiar con la situación que tenemos, con los desafíos de nuestro sistema, que será más caro, que será más fácil para conseguir el agua, por ejemplo, en México.
Por ejemplo, traer el agua de diversas partes. Sí, la desalinización puede ser una estrategia, pero no hemos lidiado con toda la situación. Pero esa es mi opinión. Y podríamos hablar de la desalinización en otro momento. Tenemos otro comentario. La mayor parte del agua se destina aquí a la agricultura. A la agricultura existe un planteamiento a largo plazo para sustituir los cultivos que consumen mucha agua por otros que consuman menos, por ejemplo, hortalizas, como alternativa a la conducción de agua a distancia. Y otro comentario, las predicciones sobre la asequibilidad del agua en los hogares en condiciones de cambio climático, crecimiento demográfico y agotamiento de las aguas dulces subterráneas en una ciudad del suroeste de Estados Unidos. Indican cargas cada vez mayores para los más desfavorecidos. Y luego tenemos un tercer comentario que dice: me parece una idea terrible, una demanda de energía súper elevada, más el vertido de un alto concentrado de sales. Sí, efectivamente. ¿Alguien más? Ah, tengo uno muy bueno. Hablemos sobre políticas ahora. En el Tratado de 1994, el agua es subterránea. Entonces, el mito era: necesitamos un nuevo tratado para abordar el agua subterránea en la frontera. El reto es, el tratado tiene los instrumentos suficientes para abordarlo sin tener que tener un nuevo tratado, como ya lo hemos visto con el Río Colorado. ¿O algún comentario sobre esto? Brandy, un momento, Randy. Sí, adelante. Sí, muy breve. Yo creo que sigue habiendo problemas relacionados con el tratado, sobre todo el tratado de 1906, que tiene condiciones para Estados Unidos. Sin embargo, en 1994 el tratado se centra en las entregas de México. Entonces yo creo que hay el tema de los 5 años no es correcto. No hay una contingencia por la parte de México. Entonces yo creo que hay diferentes elementos y además tenemos otros tratados también en materia de gestión de aguas. Sí, yo creo que el tratado tiene sus propios instrumentos legales para que funcionen, pero lo que es que hay que hacer que funcione, ¿no? Sí, efectivamente tenemos la misma idea. Y tenemos a Carmen, que ha comentado. Voy a pasarme a español un momento. Un mito que siempre se da es que la escasez se soluciona siempre con la incorporación de nuevas fuentes. Very good one. Cuando hasta ahora no Muy han bueno. solucionado no, en ningún lado. La solución es gestionar la demanda y, de ser posible, de forma local, ya que no hay oferta ilimitada e infinita. True. Fact. That is Sí, very, very true. totalmente, tienes toda la razón. Y ahora vuelvo a inglés. Estoy de acuerdo con Carmen. Utilizar el agua del océano es hacerlo de siempre. Esto es no abordar el verdadero problema, que es cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas, pero solo amortiguar aquellos con más fuentes. Sí, yo creo que todo depende de los casos, porque creo que en algunos casos se han hecho buenos trabajos a la hora de reducir la dependencia de aguas subterráneas, pero yo creo que se trata de un caso muy particular. Es una tecnología que funciona, es muy cara,
pero en algunos lugares tiene sentido, pero efectivamente no se puede aplicar a todos los casos. Podemos pensar, bueno, solo con la desalinización vamos a estar bien. Y lo cierto es que nos enfrentamos a muchos otros problemas. No hablamos solo de la desalinización, hablamos sobre la gestión de agua de una forma más holística también. Tiene que haber una diferencia en materia de la dependencia que tenemos de las aguas subterráneas. Me estoy divirtiendo mucho con esta discusión que estamos teniendo, con este diálogo. ¿Tenéis, se os ocurre algún otro mito? Estamos grabando esta reunión, por lo tanto, esta información va a ser muy útil para todas las personas que quizás en algún momento van a necesitarla y sobre todo las comunidades que viven en las fronteras, en la frontera. Brandy, adelante. Sí, yo tengo uno muy breve. Muchas personas no piensan que los pozos no contribuyen, pero es que lo cierto es que los pozos contribuyen a la recarga. Y esto lo vemos en lugares como el Central Valley. Hay muchos actores y vemos que el 17% del desagüe de las aguas también es una afluencia de aguas. Por lo tanto, puede haber un gran caudal que puede contribuir al recargo, a la recarga de los acuíferos. Por lo tanto, los pozos también actúan como recarga. Muchas gracias, Randy. ¿Alguien más tiene algún comentario relacionado con esto? Mario, te veo aquí. Lo siento. Es el día en el que estoy seleccionando a las personas para que hablen. Mario, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharnos? Yo creo que no nos está escuchando. Vale, quizás vuelve luego. ¿Alguien más quiere compartir algo con nosotros relacionado con el tema? Yo creo que hemos tenido una conversación muy rica, muy enriquecedora. Creo que hemos mencionado mucha información y creo que podríamos seguir hablando sobre ello. ¿Se os ocurre algo más que añadir? Gaby, Saúl, Eric, Jerry. Vale. Entonces, ahora me gustaría agradecerles a los oradores que hemos tenido hoy para nuestra conversación de hoy. Colin, Juan, Brandy, Paul, Carmen y a todas las personas que han participado en la conversación de hoy. A Josh, muchas gracias por registraros.